Hola, excelente domingo, bienvenidos a Círculo Alfa y en esta semana les vamos a platicar un poco sobre el Venture Capital, sus orígenes, su evolución y cómo hoy puede ser una alternativa para que ustedes incluyan en su portafolio. Esperemos que les guste esta plática, que tengan excelente domingo. Gracias por escucharnos. Pues mira, más que nada, pues el Venture Capital es el financiamiento de empresas con potencial, ¿no? Esto es decir, como empresas, por así decirlo, nacientes o pequeñas, pero que se ve con muy revolucionarias o que tienen ideas muy nuevas y que van a hacer un verdadero cambio. Entonces llegan estas personas que están buscando y encuentran estas oportunidades de inversión en las que ahí como dice, pues no solo inviertes en un negocio, ¿no? Sino que inviertes en una idea, impulsas un cambio o una innovación. Pero bueno, esto a su vez obviamente conlleva un alto riesgo porque pues no sabes muy bien hacia dónde va, como tal no es una empresa como ya con fundamentos o con X flujo, entonces conlleva un alto riesgo, pero a la vez pues lleva una gran recompensa, porque pues inviertes en ellas cuando están naciendo y esperas que después de unos años valgan pues mucho más, ¿no? Claro, Por esto mismo, pues obviamente se recomienda nada más invertir una pequeña parte del patrimonio, no necesariamente poner todo, sino poner aquello que sabes que, bueno, no pasa nada si al final no sale como lo planeaste, pero que si sí, pues bueno, pues ya tuviste una súper buena inversión. claro. Sí, Ujú. sí, de hecho creo que, bueno, por lo menos los fondos de inversión actualmente hablan de un mínimo, por ejemplo, cada vez que levantan una ronda de capital, de Ujú. invertir en cerca de 20 empresas diferentes, ¿no? Sí. Pensando en que a lo mejor una empresa sea en realidad la que llega a pagar muchas veces más la pérdida de las otras 20, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, sí, normalmente eso es lo que se busca, invertir entre unas 15, 20. Y sí, realmente las empresas que llegan a tener ganancias, pues así como muy, muy grandes, pues llegan a ser 2 o 3, ¿no? Y las otras, pues pon tú que no les da mal, pero tampoco son nada extraordinario y pues algunas con pérdidas, pero bueno, ya se compensa. Claro. Creo que aquí lo rescatable también es que al final del día, digo, porque eso inclusive lo platican muchas personas o manejadores, digamos, de estos fondos de capital, que al final del día están invirtiendo en la persona, ¿no? Entonces, en cierta forma, ya ahorita cada vez es más fácil que el talento esté, digamos, lo llamemos, no disponible para las empresas en el sentido de buscar un empleo, ¿no? Creo que el talento o gran parte del talento también siempre, o ahorita más que nunca, ha tendido a buscar también salirse de su empleo actual y hacer esa idea que tienen, cambiar lo que consideran ellos que no está bien. Entonces yo creo que eso es la parte también interesante de que es una forma de sumarte o en cierta forma también de participar con este talento, que muchas veces ya, no que en las empresas ya no haya talento, no, sí hay talento, pero al final del día hay talento que a veces es, digamos, indomable en ese sentido, digamos Ujú. que no quiere estar en una estructura tan rígida, Ujú. precisamente porque para que un proyecto o una empresa pueda, digo, como lo platicamos a lo mejor en el tema de Netflix, ¿no? O sea, cuántos pivotes tuvo que hacer para lograr lo que es hoy, y si eso hubiera sido, no sé, parte de Blockbuster, ¿no? Como decían, jamás hubiera llegado Sí. a ser lo que es, porque no lo hubieran dejado, ¿no? Ujú. Entonces, al final del día, yo creo que este tipo de personas necesitan esa libertad para poder, en cierta forma, moverse, aunque obviamente dentro de esos movimientos hay más riesgo, pero también es como se llega a donde deben de ir, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera es el plan original del negocio, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ahora platícanos un poco de los comienzos. Pues mira, esto empezó desde el siglo XIII, es cuando se tiene como la referencia más lejana. Inicialmente empezó porque bueno, todos los comerciantes que iban a vender sus productos o sus mercancías a otros lados en sus barcos, necesitaban quien financiara sus viajes, ¿no? Entonces empezaron a crear este tipo de contratos que se llaman contratos de comenda, en los que la gente podía invertir en el viaje, el comerciante se iba, vendía y ya cuando regresaba con las ganancias repartía, dependiendo de cuántos había invertido.
Existían normalmente dos tipos de contratos, que se llamaba uno pues el bilateral, en los que los inversores financiaban solo el 66%, pero recuperaban, bueno, ganaban el 50% de las ganancias. Y el unilateral, en el cual se invertía pues el 100% y ganaban el 75% de las ganancias. Es decir, pues desde ahí podemos ver cómo pues el que más arriesga más gana, ¿no? Por decirlo. Y y bueno, a la par, pues estos tipos de contratos se fueron haciendo muy populares a lo largo de los siglos y fueron apareciendo por todos lados contratos similares con los judíos, los islamitas, los romanos, etcétera. Y básicamente eso es como, pues como surgió. Entonces, en el bilateral, básicamente, digamos, el emprendedor del viaje, invertía el 44%, perdón, 34% y se llevaba el otro 50% de las ganancias, y en el otro caso se llevaba el 25% de las ganancias, ¿no? O sea, Exacto. viéndolo desde el punto de vista de la ganancia para este emprendedor. Digo, es importante inclusive conocer hasta la historia, porque inclusive hoy, también muchas veces la problemática a veces es qué tanto vale mi idea, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que muchas veces esa es la parte difícil a veces de valorar, porque en una empresa tradicional, pues tú dices, bueno, el capital pues, se va a ir activo, se va a ir a capital de trabajo, y pues yo soy dueño de lo que me corresponde como inversión, ¿no? ¿Por qué te voy a dar una parte de mi dinero si tú nada más tienes la idea o nada más? Ahora sí que tú, aunque tú vayas a poner el trabajo, ¿cómo valorarlo? Yo creo que es importante entender que inclusive hace varios siglos ya existía un reconocimiento a esa labor, ¿no? O esa aportación de ideas, aportación en cierta forma de ese riesgo, ¿no? Sí, como pues la aportación del emprendimiento, supongo también se podría decir, Claro, como esa valentía que también tenían y esas ganas de ir a hacer cosas nuevas, de ir a descubrir nuevos mercados, nuevas cosas, pues decir, bueno, también eso también pues se valora y entonces quédate tú también con el 50, aunque yo haya puesto un poco más de, pues del capital, ¿no? Por así decirlo. claro. No, inclusive el tiempo, ¿no? Que a veces, muchas veces no se valora, que decir, bueno, uno te estás arriesgando, o sea, también tu tiempo, ¿no? Al invertir tu tiempo en un proyecto, pues también eso tiene un valor, porque en cierta forma pues es tu vida, ¿no? O sea, Sí, claro. vas a desperdiciar 5 o 10 años persiguiendo un objetivo que tal vez no llegue, ¿no? Entonces Ujú, yo creo que también eso tiene un valor, porque si lo vieras tú desde el otro punto de vista, de decir, oye, yo quiero que alguien haga esto por mí, ¿cuánto me va a cobrar? ¿No? O sea, ujú. porque eso a lo mejor nunca se ha visto desde ese punto de vista, decir, oye, yo necesito que tú, Aranza, te avientes un viaje en barco para ver si vendes estas telas Sí, 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 sí. y Yo no voy te a voy decir, a pues pagar. ok, pero te cobro. Sí. Exacto, ¿no? Pero decir, no, es que no te quiero pagar, te voy a dar una participación de las ganancias, ¿no? Ujú. Ah, bueno, órale, entonces vamos a hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo creo que también a veces eso a muchos inversionistas no les queda muy claro, cuál es el precio o por qué están pagándole o compartiéndole sus utilidades a esta persona, ¿no? Ujú. Yo creo que Sí, sí, es sí. importante valorarlo. Muy bien. Ahora, época moderna, ¿qué pasó? Pues mira, ya acá más cerca de nuestros tiempos, porque pues eso ya era muy lejano, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se empezó a hacer esto un poquito más común y formal de cierta forma, pero era muy como de familias ricas, ¿no? Que financiaban empresas que creían que tenían buen futuro e incluso las asesoraban como pues en sus tiempos libres o así, ¿no? Pero pues no estaban al alcance de las personas, de la mayoría de las personas. Entonces, después bueno, fueron pasando los años y principalmente después de las guerras mundiales, el mundo se vio envuelto como en estos cambios que era como de, bueno, ya pasamos las guerras, ya todo, en teoría ya todo va a estar bien, y ahora, ¿qué hacemos, no? En cuanto a la economía, o sea, venimos de una economía basada en fabricar, armas y así, entonces ahora cómo pasamos de fabricar armas a pues ya una economía donde se fabriquen pues bienes de consumo, ¿no? Y que eso mueva la economía. Entonces se empezó a impulsar un poquito como todo esto y empezaron a crear más modelos en los que la gente pudiera decir, bueno, mira,
de que tengo este negocio, o sea, te gustaría también invertir y así como para empezar a impulsar empresas, pues nacientes y nuevas, pero para que pudieran generar pues este cambio que hacía falta en el mundo. Entre ellas empezaban a nacer también ya empresas que se dedicaban por real a la captación de capital para después poderlo, o sea, para poderlo poner en empresas, no tenía que ser tal cual así como directo de que yo llego y te financio la empresa, o sea, no, ya había como un intermediario, y empezaron a nacer todas estas firmas de capital de riesgo, y bueno, aquí como comentamos, la primera se llamaba ARDC, y bueno, realmente esta no tuvo como tal mucha trayectoria, pero pues se impuso como, bueno, más bien fue como la pauta como de que, bueno, ya a partir de aquí ya están existiendo, ya son unas firmas ya bien constituidas y entonces ya empezaron a nacer nuevas. Y bueno, a partir de los 70 fue cuando ya se hizo pues el boom como tal, porque ya empezaron todas estas nuevas tecnologías que tenemos hoy súper a la mano, que fue ya invertir en la computación y pues que si los teléfonos y así, el internet. Entonces todo este acceso a nuevas, pues tanto tecnologías, que era así como algo muy nuevo y pues que muchos dijeron, no, pues o sea, esto sí va a revolucionar el mundo, ¿no? Yo quiero ser parte también de eso. Entonces ya se empezó a interesar más como de, bueno, yo quiero participar en esto. Y luego a la vez toda la información se empezó a hacer mucho más accesible, mucho más fácil de mandarla a otros lados, de hacerse a conocer de todo. Entonces, pues ya a partir de ahí fue el boom y pues prácticamente es lo que nos llevó a lo que tenemos ahora. Claro, sí, inclusive, digo, leyendo un poco sobre ARDC, este, digo, parece, digo, obviamente no suena tanto o no suena nada, prácticamente ahorita, como dices, ya no hubo mucha trascendencia en la empresa, pero ARDC invirtió en una empresa, de hecho, de computación que se llamaba DEC, que digo, gente de a lo mejor por ahí de los 70s, sí, 70s, 80s, este, era un logotipo que decía digital, con unos cuadritos, entonces a lo mejor le puede sonar a alguna persona, pero digital luego acabó siendo comprada por Compaq, que luego acabó siendo comprada por HP. Entonces, en realidad, todavía hay rastreabilidad, por decirlo así, o vida de lo que en alguna ocasión empezó ahí. Y ARDC, también uno de los fundadores, que era un francés, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero Droat o alguna cosa así se llamaba. Él, Doriot, creo, me parece. Doriot, Ajá, sí, ajá. exacto. Doriot, él acabó también evolucionando a través de otra empresa que se llama Textron, Ujú, que Textron hoy es un conglomerado bastante fuerte. Entonces, yo creo que es importante porque aunque a lo mejor la firma de capital de riesgo no existe, ahora sí que su huella sigue vigente, ¿no? Su huella sigue caminando y eso es lo que creo que es lo que caracteriza a este capital de riesgo, que muchas veces sería imposible que estas empresas a veces evolucionen sin ujú, este capital, ¿no? Porque muchas veces se quedan con un negocio o hay empresas que tienen un negocio ya obsoleto ujú. y estos capitales son los que ayudan también a transformar a veces empresas, a poder sobrevivir y tener, porque muchas veces una empresa que está pues, prácticamente en su negocio principal, es muy difícil que brinque o que se transforme poco a poco en otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante ver esto desde un punto de vista no nada más en el sentido capitalista de cuánto voy a ganar, sino también qué impacto está teniendo esto en el mundo, ¿no? Porque también viene a lo mejor a llenar un hueco emocional donde a lo mejor un inversionista quiere hacer algo más que solo dinero, ¿no? Sino trascender o ayudar a que trascienda y a que se mejore pues, el mundo, ¿no? Al final del día, ¿no? Sí, a que evolucionemos finalmente. Así es. ¿Y aquí qué nos vas a platicar? Pues mira, aquí puse como unos ejemplos de casos de éxito, por así decirlo, como para hacerlo más palpable. Inicialmente tenemos, pues Intel fue una de las primeras como
empresas que fueron muy, muy, muy impulsadas por el capital, por el venture capital, pues. Arthur Rock, que es también uno de los pioneros, fue uno de los principales, bueno, de hecho se le conoce como el inventor del concepto que hoy conocemos como capital en riesgo. Y él se dedicaba mucho tenía muchas conexiones y mucho todo, entonces se dedicaba a conseguir este capital para las empresas que él creía que tenían pues mucho valor. Él lo hacía personalmente, ¿no? Entonces, bueno, él personalmente consiguió 2.5 millones de dólares para poder financiar la empresa y pues así nació finalmente, o sea, alguien más creyendo en esta idea pudo pues finalmente crear lo que hoy es Intel, ¿no? Y luego, bueno, también él creyó en la empresa y puso de su propio bolsillo $300,000 y y bueno, además de haber creado todo esto que es hoy la empresa, pues también Intel, supongo que en parte por lo mismo que son muy de sus orígenes, ellos también tienen una parte que es Intel Capital y en la que invierten en empresas que ellos piensan que tienen mucho, mucho futuro y mucho todo. Y de hecho han invertido más de 12.5 billones de dólares en 1.550 compañías y las han ido impulsando y han ido impulsando todo este cambio y todo pues nos han traído en gran parte pues al mundo actual, a lo que tenemos hoy. Y otro caso sería pues WhatsApp, que igual, bueno, aquí nada más fue un único inversor, que fue Sequoia, Ajá. pero le invirtió 60 millones, bueno, en su momento invirtió 60 millones y eso lo convirtieron en 3.000 millones. O sea, es como, en parte sí, obvio, también todo el cambio, todo lo que cambiaron la convivencia, porque la verdad WhatsApp cambió por completo, yo creo, en parte también Facebook y todo, pero la forma en que nos relacionamos, ¿no? Por completo, o sea, toda esta mensajería instantánea y todo ha cambiado por completo el mundo y ha hecho, pues, en parte muchas cosas mucho más fáciles y todo. Entonces, pues, además de que impulsaron todo este cambio que vieron, todo este futuro que tenía, pues también tuvieron toda esta recompensa, ¿no? Que pues también no la podemos olvidar. De hecho, Intel, con esto de Intel Capital, es uno de los modelos a seguir en todo lo que es corporate venture, Ujú. porque obviamente el venture capital muchos los ven como un tema patrimonial, o sea, un tema de decir, yo inversionista independiente, estoy invirtiendo en ciertas empresas o en ciertos startups, pero Intel Capital ha sido alguien que lo ve desde un punto de vista no nada más como un fondo tal cual de capital de riesgo, sino con un capital propio, ¿no? Al final del día lo está haciendo con capital propio, que es, aparte hace muchísimo sentido, digo, y nada más de pensar de las 1.550 compañías patrocinadas por Intel, con su poder o con su capacidad que tiene, inclusive con el talento que tiene Intel y que lo puede poner a disposición de estas 1.550 compañías, pues seguramente al rato vamos a ver o escuchar mucho de yo creo que más de 10 de estas, ¿no? Ujú, sí, Entonces, claro. digo, porque aparte, pues mucho debe de estar relacionado con su negocio, han de estar metiéndose en temas de semiconductores, de procesadores, de inteligencia artificial, cosas que ya a lo mejor vamos a escuchar dentro de los próximos 5 años Ujú. y ya van a ser monstruos, ¿no? Porque pues, obviamente primero van a poner los servicios, o sea, sus productos a servicio de Intel, ¿no? Es lo más obvio. Muy bien. Ahora que seguimos, ¿qué está pasando Este, ahorita? pues un poquito más de lo que sí, de lo que es ahorita. Pues como tal, el venture capital es un mercado de cerca de 50 billones aproximadamente, su mayoría en Estados Unidos, pero también ya se está pues popularizando cada vez un poco más por todos lados, Europa, México también, y etcétera. Y bueno, también un poquito lo que ya mencionaste, lo del corporate venture capital, que también viene como un poquito muy fuerte, que es crear como, pues sí, más como una sinergia entre esta empresa inversora y entre la receptora o las startups, pues para crear como cosas nuevas o innovaciones, pero dentro obviamente de lo mismo que tú vienes manejando, ¿no? O sea, es como una forma de decir, bueno, ok, ya estoy muy bien posicionado, estoy haciendo esto, ya lo tengo muy dominado, ahora quiero innovar, pero ¿cómo lo hago, no? No puedo nomás
decir, ay, pues ya voy a innovar y ya, ok, y pongo acá mi super equipo de, no sé, investigadores, ¿no? Entonces, pues, si ya tienes todas estas empresas que ya están buscando cómo innovar, que ya todo, pues dices, ah, pues entonces mejor le invierto, mejor los apoyo, siento que sí va por ahí la cosa y pues vamos a ver, ¿no? Claro, yo creo que Entonces esto pasa. prácticamente, ay, sí, perdón. No, no, perdón, perdón, síguele, síguele. No, sí, digo, básicamente es, pues prácticamente innovas con tu propio capital, o sea, inviertes, pero pues hacia donde tú quieres ir, ¿no? Exacto. Sí, era un poquito lo que yo iba a comentar, porque cualquier empresa, la gran mayoría que no tienen o no necesitan un departamento de investigación o desarrollo, como puede ser una farmacéutica o este tipo de empresas de tecnología, difícilmente tienen un área que pueda innovar, ¿no? O sea, Ujú. porque digo, muchas empresas, inclusive familiares, pues el director general, que probablemente es el dueño o familia del dueño, este, no están en una posición de innovar, ¿no? O sea, podrán tener ideas, ¿no? Pero una cosa es la creatividad, que es esta generación de ideas, y otra Ujú. cosa es innovar, que es en realidad ponerlas en acciones, ¿no? En Es de marcha, veras, sí. sí, y difícilmente tienen el tiempo para hacerlo, y el equipo, porque obviamente cuesta, o sea, ¿cuánto te cuesta una persona capaz? O sea, una persona que tenga capacidad, que tenga preparación y que aparte esté dispuesto a de veras hacer que una cosa suceda, Ujú. porque en realidad es alguien que está casado con la idea, ¿no? Sí, tiene que ser Entonces, alguien comprometido, o sea, tal cual. claro, y vas a necesitar, digo, si quieres hacer un equipo con esto, digo, mínimo de dos, tres personas, pues ¿cuánto te va a costar al mes? O sea, ¿qué Ujú. significa que estos cuates, si no, o sea, por 1 millón de pesos, o sea, si tú quieres hacer un área, pues más vale que empiecen a generar algo en 9 meses, porque si no, ya vas perdiendo, ¿no? Sí, sí, Obviamente te vas a desesperar y los vas a correr, ¿no? sí. Sí, Porque aparte les vas a exigir en el minuto uno que empiecen a dar resultados. Yo creo sí, sí, que sí. es una forma excelente de participar en esta innovación que, como tú dices, y van a innovar en la dirección que yo quiero, porque obviamente yo estoy escogiendo de un abanico de empresas y creo que esa es a la que me quiero enfocar y es mucho más fácil yo apoyarlos porque te pones a pensar desde el lado del emprendedor o del startup y gran parte de su gasto en realidad no es publicidad, no es hacer un producto viable, o sea, el mínimo producto viable y Ujú. es pagar la luz, la oficina, dos, tres suelditos. O sea, la realidad es Sí. que los costos no son altos. O sea, normalmente el emprendedor ni cobra, ¿sí? Sí, no, pues O no, con sea, sacar tu idea adelante. exactamente. Entonces, es Sí, una forma bastante eficiente, o sea, hasta en costos. Ya quisiera yo que alguien le dijeras a alguien de la empresa, oye, mira, ¿cómo ves? ¿Te vas a hacer ahora tu emprendedor? Ya no vas a estar en esta empresa, no te voy a pagar, pero te voy a hacer socio del proyecto. Decir, no, gracias. sí, no, pues no, prefiero mi sueldo con Claro, mes. Sí. es eso. Entonces, yo creo que también es, o sea, viéndolo desde el otro punto de vista de costo, es mucho más barato invertir o empezar a crear este fondo de corporate venture, aunque seas una empresa relativamente pequeña, todas necesitan innovar, o sea, no hay una empresa que no necesite innovar. Y lo más Ujú. interesante es que tampoco necesitan muchos recursos, porque muchas veces los mismos recursos que tienen ya en su capacidad instalada, o sea, es decir, mira, te voy a poner un escritorio en esa esquina, agarra el Sí. teléfono, que el teléfono me cuesta igual si lo usas o no lo usas, ahí está la impresora, el técnico, oye, que necesito asesoría de un técnico, de un ingeniero, ahí están, nada más te Ujú. encargo que lo hagas no sé, o sea, en el lunch, ¿no? No me lo distraigas mucho, pero ahí está, ¿no? Al final del día, ahí están las herramientas, ahí está la maquinaria, ahí está a lo Ujú. mejor hasta un laboratorio que puedes utilizar. Yo creo que eso, y aparte es deducible, porque lo Sí. van a meter a gastos, entonces yo creo que ahí hay un chorro de posibilidades, porque también no necesariamente lo tiene que hacer una empresa sola, ¿no? Muchas veces hay empresas que no son competencia, pero el producto que se va a desarrollar puede servir para más de una industria o más Ujú. de una empresa, y esto puede ser interesante porque inclusive hasta con tus mismos
A lo mejor con competencia, a lo mejor indirecta o directa, o que esté en el mismo giro que dices, bueno, a lo mejor es algo para el calzado, pero pues tú haces tenis y yo hago zapato de dama, o sea, en realidad no competimos y esto nos va a servir a los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esa parte a mí se me hace súper interesante como para recalcar que la gente puede hacerlo inclusive con un capital que no tienes que desembolsar, no tienes que, inviértele 1 millón. ¿Para qué quieres 1 millón? Es que tengo gastos en los próximos 12 meses de 80,000 pesos, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué no mejor voy desembolsando los 80,000 pesos mes? Sí, pues como los vayas necesitando. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es algo que muchas empresas están en posición de hacerlo, aunque en realidad le va a servir a todas innovar, ¿no? O sea, si lo hacen de forma adecuada, ¿no? Ahora, Sí. síguele, que ya te interrumpí. No, pues nada más era como dar también un poquito más el panorama de que pues, tanto en el corporate como en el venture, pues como tradicional, por así decirlo, se brindan también asesorías y todo, porque pues también ya hay muchos fondos, muchas firmas, mucho todo, y en parte también luego las empresas se pueden poner un poquito como de, bueno, ¿por qué me voy contigo y por qué no mejor con él, no? Entonces también entran aquí como de, bueno, pues no, mira, yo te brindo esta asesoría, yo te ayudo, yo te apoyo, te puedo proveer ciertos canales que no tenías acceso a y cosas por el estilo. Y y bueno, que existen pues distintos o dos tipos generales, por así decirlo, de inversores que serían por los generales invierten y apoyan en la gestión de la empresa, ¿no? Se da como cierta consultoría o asesoramiento. Y pues claro, también están solo los que invierten y que es súper válido y súper necesario también, pero pues existen también estos dos escenarios. Sí, que estos no se involucran en las actividades o en la operación de la empresa, ¿no? Ajá, sí, no, más que nada pues nomás aportan, pero digo, pero pues también súper necesario, ¿no? Digo, la verdad, Claro. obviamente no se va a decir que no. Y sí. No, inclusive yo creo que hay empresas que deberían de dejarlas solas, ¿no? O sea, Ujú. porque muchas veces no porque tengas el dinero, tienes tienes la idea clara de hacia dónde quiere ir el emprendedor, ¿no? Porque Como la visión, ¿no? De la empresa, muy bien como de qué quieren. así es, o sea, yo creo que muchas veces ahí también se ha confundido el tema de experiencia obviamente ayuda, ¿no? Pero yo creo que ayuda desde, ahora sí como dicen, cuando te preguntes, ¿no? Ujú, sí. O sea, ayúdame cuando yo te pida la ayuda, no quieras meterte en todas las decisiones, es encontrar el balance, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Muy bien. Pues muy bien, ¿algo más que quieras comentar, concluir? Pues, pues no, creo que ya hemos abarcado bastante, Muy bastante bien. completo el tema. No sé tú. Sí, no, yo creo que está muy claro y pues muchas gracias. Gracias también a ti.